Seguro que recordarán ese goteo de reducción de penas tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí el pasado mes de octubre. Y esta es una situación que ahora podríamos ver también con esa reforma del delito de malversación. Queremos hablar de este asunto con nuestros compañeros, con nuestra compañera experta en tribunales, Gemma Huesca. ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estás? Hola, Alberto, ¿qué tal? Y con nuestro compañero que cubre la información del Partido Popular, Jesús Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alberto, ¿qué tal? Gemma, primero voy contigo. En este caso no hablamos todavía de una revisión de penas, porque además todavía ni siquiera ha entrado en vigor esa reforma de la ley de malversación, del delito de malversación, pero lo que hemos conocido en estas últimas horas ha sido que en el caso Aquamed, recordemos que está ligado a esa trama de corrupción del Partido Socialista de Valencia, hemos conocido cómo la Audiencia Nacional ha instado a Fiscalía Anticorrupción a revisar sus acusaciones, y esto podría implicar a hasta 42 personas. Así es, lo has explicado muy bien. El caso de Aquamed ya va camino de convertirse en un procedimiento muy grande que tiene además varias ramificaciones. En este caso concreto es una causa que se sigue en la Audiencia Nacional desde el año 2015, y lo que hizo Anticorrupción en noviembre fue presentar un escrito en el que pedía la formación de un sumario. Eso viene a decir que pide enviar al banquillo a unas 42 personas. Entre esas 42, el exdirector general de Aquamed, altos cargos de Aquamed, contratistas implicados en estos presuntos amaños, y lo que le ha dicho ahora al juez es: estudia de nuevo la acusación, porque uno de los delitos principales de este procedimiento es la malversación agravada y además continuada, y como esta malversación se va a ver rebajada en cuanto entre en vigor, como bien decías, esto va a tener un efecto directo en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción. Y hay que recordar que la UCO, lo contabas tú, la unidad de la Guardia Civil en estos últimos días, hay que contar que dentro de esa investigación del Partido Socialista de Valencia por presunta corrupción también pues están cómo se podría haber financiado de forma ilícita a través de contratos precisamente con Aquamed en varias campañas electorales hace unos cuantos años. Gemma, con esta situación lo que estamos viendo es cómo esta trama de Aquamed ligada al Partido Socialista podría convertirse, digamos, pues en el primer gran caso de revisiones en el futuro a través de esa reforma del delito de malversación. El caso en concreto que hablamos no es tanto el del PSOE valenciano, ese se estudiará aparte, como lo que se sigue en la Audiencia Nacional, pero sí que es cierto lo que apuntas, es el primer caso empírico en el que el juez le dice a la Fiscalía: ojo, va a entrar en vigor la rebaja del delito de malversación, estamos hablando de un máximo de 4 años, ¿esto a qué afecta? No afecta solo a las penas de cárcel, afecta a la prescripción del delito, afecta a muchísimas aristas. Entonces ahora la Fiscalía lo que tiene que hacer es estudiar el relato, que es lo que nosotros contamos hoy, va a estudiar otra vez el relato de un escrito de más de 200 páginas y un poco para ver cómo lo encuadra, claro, porque este hecho que se está dando en el caso Aquamed, yo creo que lo vamos a ver los próximos días, tanto en causas pendientes de calificar, como pasa con Kitchen, como en otras causas juzgadas, por ejemplo la trama Gürtel, y más que van a salir. Y más que van a salir, nos dice nuestra compañera Gemma Huesca, y de esto también están pendientes, evidentemente, pues no solamente quienes están siendo investigados o ya han sido condenados, sino también pues los propios partidos políticos, porque todos lo sabemos y somos conscientes de que la ley de solo sí es sí, con todas esas revisiones de penas, ha generado desgaste para el gobierno, y lo que pueda pasar ahora con el delito de malversación también puede generar ese desgaste si efectivamente se cumple esto, y empezamos a ver también aquí revisiones en todos los sentidos. En el Partido Popular, Jesús, son conscientes, esto lo ven, y de hecho ya tienen un poco el cálculo hecho de lo que podemos ver en los próximos meses. Pues sí, al final yo me acuerdo que en diciembre contábamos que el PP prevía ese enero caliente por esa entrada en vigor de la rebaja del delito de malversación. Hay que recordar que va a ser este jueves, día 12, cuando entre en vigor esa rebaja del delito de malversación, y hacían ese paralelismo con la ley del sí es sí. La ley del sí es sí entró en vigor el 7 de octubre, han pasado ya 4 meses, esa entrada en vigor, y ha habido 140 revisiones de condena. El Partido Popular, haciendo esa misma proyección, pues prevé que para
justo antes de las elecciones del 28 de mayo, es decir, 12 de mayo, si hacemos ese cálculo de 4 meses, pues podría haber también esas 140 revisiones de casos, y el Partido Popular en ese sentido se frota un poco las manos porque, bueno, dicen que califican de error de cálculo de Sánchez esa obsesión, digamos, de querer aprobar la rebaja de la malversación antes de final de año, como, digamos, para taparla, sin calcular que lo importante es el efecto que va a tener esa aprobación en el Congreso y en el Senado de esa rebaja, que es que los efectos se van a ver los próximos meses y justo antes de las elecciones, y el PP pues va a intentar sacar rédito electoral de eso. Porque siempre, o al menos así se ha trasladado desde el Gobierno, esta rebaja de los delitos de malversación está sobre todo pues pensada pues para todo lo que pasó en Cataluña, para el procés, digamos que es una reforma quirúrgica, eso es lo que siempre se ha trasladado por parte del Partido Socialista, pero lo que tiene claro la oposición, y también lo escuchábamos, Gema, que en este caso es nuestra experta en tribunales, al final esto pasa un poco como la ley del solo sí es sí, puede abrirse aquí un abanico y que afecte a mucha gente, y eso es lo que creen también en el propio PP. Por supuesto, al final el Partido Popular evidentemente va a estar vigilante de los grandes casos tipo Aquamed, también te destacan que puede haber revisión de condenas por malversación en el caso de los ERE, condenas por malversación a los cargos en la Generalitat de Esquerra, que digamos que malversaron con el dinero público para los preparativos del 1O, no estamos hablando de Junqueras ni nadie así conocido, pero sí de esos cargos que sí que fueron condenados en su día. Van a estar atentos, por supuesto, a esos casos, pero también a casos de pequeños municipios, ayuntamientos, territorios, que claro, en muchos territorios las encuestas están muy apretadas, y en esos territorios donde quizá pues un caso, una revisión de condena puede inclinar la balanza, pues también van a estar muy pendientes. Incluso te hablaban también de la decisión del Supremo, también con el caso de Miguel, que afecta al PNV, pues a ver si vuelve a haber más rebajas en ese caso. Van a estar atentos no solo al PSOE, por supuesto, pero sino también a Esquerra, a PNV, porque creen que, bueno, que si hay esa reducción de condenas que beneficien a cargos no solo del PSOE, sino de otros partidos, pues ellos tienen que denunciarlo, y bueno, pues que esa denuncia se pueda traducir en más votos quizá de cara a las elecciones. Es que estamos hablando de dos tipos de delitos que además son especialmente hirientes, ¿no? Uno, por una parte, delitos sexuales, otra parte, aquí hablamos de políticos que han malversado. Es que son realmente, en fin, dos asuntos a los cuales es especialmente sensible. Gema, te pregunto, ¿realmente va a haber un cierto paralelismo en los próximos meses con lo que ha pasado con la ley de solo sí es sí? ¿Realmente desde el entorno judicial que tú bien controlas hay esa sensación y se cree firmemente que podemos estar ante una situación parecida? Bueno, aquí el Gobierno, a diferencia del solo sí es sí, lo fía a una disposición transitoria que no existía en la reforma del solo sí es sí, pero la realidad es que esto va a afectar no solo a causas con sentencia, que por supuesto los propios condenados lo primero que van a hacer es pedir una revisión, sino también, y esto no es tan conocido pero es muy grave, a investigaciones de las que probablemente muchas ni conozcamos su existencia. Por ejemplo, se me ocurre en Fiscalía Anticorrupción, que están bajo secreto y que se van a ver afectadas por lo que comentábamos antes de la rebaja de la malversación, que incluye a lo mejor una reducción de la prescripción. Hay causas que se van a quedar en papel mojado, que no van a llegar ni al juzgado precisamente por este cambio legal. A lo mejor no vamos a tener conocimiento, no van a ser tan noticiables como la Gürtel, Púnica o los ERE, pero bueno, no deja de ser muy importante para un investigador de causas contra la corrupción, porque lo hemos comentado muchas veces, diferenciar en una malversación de si se ha apropiado o no se ha apropiado con el dinero, eso, bueno, pues puede tener una faceta política, pero desde el punto de vista penal es muy difícil, porque ya existe el delito de apropiación indebida para cuando una persona se queda con un dinero o con algo que no es suyo. Por otro lado, probar ese enriquecimiento es muy difícil. ¿Quién no te dice a ti que en el caso de los ERE, aunque los políticos no se quedaron con el dinero, no se beneficiaron políticamente hablando, esos votos, ¿no?, para seguir siendo elegidos? ¿Eso no es un beneficio? Es difícil, ¿no?, de probar. Bueno, pues lo cierto es que vemos como esa entrada en vigor se producirá este jueves, lo han dicho nuestros compañeros, y sin duda habrá que estar muy atentos en la próxima semana a saber cuáles son las repercusiones de esta reforma del delito de malversación. Gema Huesca, experta en tribunales, como siempre, muchas gracias. A ti. Y Jesús Ortega, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ya lo saben, todos los detalles de esta y de todas nuestras informaciones están a través de nuestras redes sociales y en vozpopuli.com.